El mundo giró en pocas semanas. Las calles ahora están vacías. La gente se guardó en sus casas, aun cuando la luz del día está en su máximo esplendor. Como en un relato de ficción, el quetzalteco no imaginó que la sonrisa, el beso y el abrazo fuera arma letal. Un virus imperceptible contagia príncipes, presidentes, magnates. El ser humano como ciervo espantado, escondiéndose del lobo que olfatea en cada esquina. La luz del día se ciñe sobre el occidente. La tarde cae con un bello azul. Las calles quedaron vacías, similar a un encanto que se llevó a los ciudadanos. ¿Qué se hicieron los jóvenes? ¿Dónde está la alegría? ¿Por qué gobierna el silencio? El tiempo. Pocos años una bendición, muchos años una condena que cerca y acorrala con la risa, el beso y el abrazo. Y cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo, lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y sanaron la tierra completamente, tal como ellas y ellos fueron curados. Muy buenas noches, amigos y amigas. Mi nombre es Adrián Velázquez y mi oficio es ser periodista. En una tarde de hoy, cuando la lluvia ya cesó, pero fue fuertísima durante casi todo el día y toda la noche para amanecer hoy, jueves 29 de noviembre, pues es un gusto para nosotros nuevamente estar con ustedes transmitiendo desde la plataforma de la prensa de Occidente. Y vamos a realizar una entrevista con un personaje muy especial, muy culto, muy conocedor. Se trata de el doctor Edmond Mulet, periodista. Estaba contándome hace un momento su carrera de periodista. Abogado, fue embajador de Guatemala ante la ONU y ex candidato presidencial de Guatemala en 2019, el año pasado. Se trata de el licenciado Edmond Mulet, nuevamente, quien esta noche opinará sobre la coyuntura nacional y las perspectivas políticas, económicas y sociales de Guatemala, sobre los temas que están calientes. Muy buenas noches, licenciado. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, mi estimado Adrián. Muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo muy especial para usted y para todas las personas que nos ven, que nos escuchan, no solamente en el occidente, sino en todo el país. Y aquí muy agradado de estar aquí disponible para responder a sus preguntas y tener un diálogo, un conversatorio sobre los temas que usted disponga. Muchas gracias, licenciado. Muy amable. Bueno, para comenzar vamos a ir con lo más caliente que hay, como le comentaba hace unos minutos. ¿Cuál es su lectura? ¿Cuál es el mensaje que da los Estados Unidos al retirarle la visa a Delia Back y Felipe Alejos? ¿Nos puede dar su opinión, por favor, licenciado? Cómo no. Gracias, Adrián. Hay que recordar que el retiro de visas ya se había dado hace algunos meses, ya
el consulado americano había informado que tanto al señor Felipe Alejos como a la señora Delia Bach se les retiraban las visas. Los Estados Unidos no tienen la obligación de informar por qué se retira una visa. O sea, generalmente retiran las visas, pero no dan explicaciones y no tienen por qué darlas, aunque se soliciten y se pidan. El caso extraordinario de ayer es que vuelven a ratificar y a confirmar que la visa fue retirada, pero en esta ocasión sí dicen por qué. Y dicen porque esos dos personajes son corruptos, porque están involucrados en actos de corrupción. O sea que es un caso poco frecuente que el retiro de visa venga también, en este caso, con una explicación de la razón, el motivo de ese retiro de visa. Y en este caso es muy explícito, muy directo, muy claro el mensaje de los Estados Unidos, que lo han hecho porque, como lo dice la declaración, son personas que han estado involucradas en el Congreso de la República en una serie de actos de corrupción que atentan contra el Estado de Derecho y el desarrollo económico de Guatemala. Entonces yo creo que este es un mensaje también muy claro, muy directo a toda la población guatemalteca, sobre todo a los corruptos, de que no solamente les van a retirar la visa, sino que los van a declarar eso, corruptos. Yo fui embajador de Guatemala en los Estados Unidos hace algunos años y siempre desde entonces, y me lo han repetido toda la vida, los Estados Unidos está muy, muy preocupado por la situación actual del país. Y me lo han dicho muchas veces, ellos no van a permitir que exista, que se constituya otro Estado fallido en sus fronteras, no van a permitir otro Haití. Y el mensaje también ha sido muy directo. O ponemos nosotros, los guatemaltecos, nuestra casa en orden, o ellos lo van a poner por nosotros. No van a permitir pues otra situación de un estado, de un país caótico, en donde todo el mundo quiere emigrar hacia los Estados Unidos. Entonces, este es un inicio también, creo yo, de un cambio de actitud de Estados Unidos, porque por más que lo han estado diciendo y repitiendo desde hace muchos años, hay muchos aquí que no entienden ahora ni en español ni en inglés cuál es el mensaje. Y hay que decir también que esta preocupación, porque me lo han preguntado varias veces, Adrián, es sobre el resultado electoral en los Estados Unidos, que ya faltan pocos días para esas elecciones y no va a cambiar. O sea que es una preocupación compartida, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata, es una posición bipartisana en relación a Guatemala. O sea, el hecho que gane uno o gane el otro, la posición del gobierno de los Estados Unidos va a ser la misma y van a hacer lo necesario para enviarnos los mensajes, para ayudarnos también a combatir la corrupción. Y no solo la corrupción, vemos el tema del narcotráfico. Ahora hay más narcodiputados y más narcoalcaldes que nunca en la historia de Guatemala. Y el narco, la influencia del narcotráfico está en todas partes y ese es otro elemento también de preocupación. O sea que volviendo a su pregunta, Adrián, eso lo que sucedió ayer es una clara advertencia, mucho más directa, mucho más clara en relación a cuál es la posición de Estados Unidos frente a las personas que cometen delitos de corrupción en nuestro país. Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es que durante todo el gobierno de Donald Trump, la actitud fue otra, fue otra actitud, fue complaciente con Jimmy Morales, fue complaciente con ellos. Y ahorita Mike Pompeo, él mismo hace el tweet, él lo tuitea, y todavía no se sabe si va a quedar Trump o queda Biden. Entonces, ¿cuál es por qué esa actitud? ¿Cuál es su lectura? Usted como analista. Yo creo que los Estados Unidos, como creo que dije anteriormente, han estado enviando mensajes, propuestas, sugerencias, recomendaciones, y como que no entendemos. Entonces ya llegaron a un nivel de desesperación allá en Washington, y entonces incluso en el gobierno de Trump se estuvieron enviando mensajes en temas de lucha contra la corrupción y lucha contra el narcotráfico, pero como que no lo hemos captado, y entonces ya llega este momento en que dicen, bueno, aquí les vamos a decir algo mucho más concreto. O sea que también este tipo de decisiones en Estados Unidos no son así de la noche a la mañana. Hay reuniones intergubernamentales, interagencias, o sea, es el proceso burocrático en Estados Unidos es complicado, y para
tomar una decisión de este tipo es que se consultó a muchísima gente, desde el Departamento de Justicia, el Consejo Nacional de Seguridad, el Departamento de Estado, la Casa Blanca, o sea, muchas personas e instituciones involucradas. O sea que el hecho que haya salido ahora y no salió antes es porque todavía estaban en ese proceso pues de preparación de este anuncio. Y también es muy oportuno para que todos entendamos que si gana Trump, esa actitud va a ser muy fuerte en contra de la corrupción y el narcotráfico, y que si gana Biden, por supuesto, vamos a recibir el mismo mensaje. Excelente. Bueno, antes de continuar con la política internacional, para que nos opine sobre eso, yo quisiera saber, licenciado Mulet, ¿usted fue fundador del Partido Humanista o qué relación? Sí, del Partido Humanista, que participó por primera vez en la última elección. Fue un esfuerzo de miles y miles y miles de guatemaltecos. Crificaron, cada quien puso su contribución para organizar el partido, cada quien ponía su gasolina, su comida, pagaba su hotel en el tema de organización nacional de ese partido. Y lamentablemente en enero de este año, pues después de una campaña realmente exhaustiva, pero también muy austera, nadie vio pues ni propaganda, ni publicidad, ni vallas nuestras. Lo que había era un señor caminando con una pancarta por todas partes, tratando de demostrar que una campaña electoral puede ser hecha de manera distinta y diferente a las tradicionales en Guatemala. Pues llevamos 6 diputados al Congreso de la República. Yo ocupé el tercer lugar de 19 candidatos, ocupé el tercer lugar en el resultado electoral y llevamos 6 diputados al Congreso de la República. Tristemente, lamentablemente, yo diría trágicamente, 4 de esos 6 diputados cayeron ese mismo día de la toma de posesión en la trampa de la vieja política. Empezaron a ver qué negocios hacían, a qué precio vendían sus votos en el Congreso. Algunos de ellos empezaron a estafar personas en la calle, ofreciéndoles plazas en el gobierno, diciendo, mire, yo lo coloco ahí en el ministerio tal, deme 20,000 quetzales, o sea, estafando, robando así a la gente. Y empezaron también a ofrecer candidaturas para diputados y alcaldes para las próximas elecciones a cambio de dinero. O sea que estaban ahí para hacer dinero, para hacer negocios. Y no estuvieron a la altura de las circunstancias, no entendieron y no comprendieron el momento histórico que estamos viviendo en Guatemala. Y, como dije, de esos 6 diputados, 4 cayeron en esa trampa, 2 no lo hicieron. Yo se los dije y se los advertí, no hicieron caso, entonces sucedió lo que nunca pensaron que iba a suceder. Yo renuncié de ese partido y los denuncié por corruptos y por bandidos. Y entonces ahora estamos iniciando un nuevo proceso de organización de un nuevo partido político. Como digo, es mágico porque ese partido humanista no es el producto del trabajo de 2 o 3 gentes. Fue el trabajo de miles y miles de personas a nivel nacional. Sin embargo, 3, 4, 5 gentes son los responsables de lo difícil, lo trágico, y que a mí me enfurece también profundamente ese trabajo conjunto de tantas personas lo hayan destruido unos pocos. Pero yo ya me separé de ese partido desde febrero de este año, a las pocas semanas de que ellos tomaron posesión, y nos hemos dedicado a la constitución de una nueva plataforma. Hay que decir que la gran mayoría de comités ejecutivos municipales y departamentales y de afiliados de ese partido renunciaron, y es la base sobre la cual estamos construyendo la nueva plataforma. Ya realizamos en San Pedro Zacatepeque, San Marcos, la reunión, la primera asamblea del grupo promotor. Ya lanzamos el nombre es Cabal, y el símbolo es una estrella, muy sencillo, un solo color, y no representa, no es ningún acrónimo, no son siglas de nada, no significa más que cabal. Y entonces ahí estamos trabajando con mucho entusiasmo, mucha alegría, muy animados, preparándonos para las próximas elecciones, recordando también que no queda mucho tiempo. Dentro de 20 meses, escasos 20 meses, se tienen que estar realizando las asambleas
de proclamación de candidatos a alcaldes, consejos municipales, candidatos a diputados y candidatos a presidente y vicepresidente. O sea que no estamos hablando de años, ¿no? Que estamos ya a la vuelta de la esquina, y eso representa también mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero hay muchas personas muy animadas que están participando en esto. Ya empezamos con la divulgación, la difusión también del nombre cabal y del logo, que es una estrella, todo de color celeste. Aquí no tengo conmigo el logo para enseñarlo. Además, no sé si nos culparían de campaña anticipada. Es lo que le iba a preguntar, campaña anticipada. No, usted se ha asesorado en esa parte. Sí, la ley electoral es muy clara en ese sentido. Hay dos formas. Está lo que se llama el proselitismo, lo cual se puede hacer en todo momento sin ningún problema, promocionar un nombre, promocionar un símbolo, pidiendo que la gente se afilie, promocionar los estatutos, los principios, los valores de ese partido político. Lo que no se puede hacer es pedir el voto. No se puede decir vota por fulano o por fulana o vota por tal partido, eso sí no. Pero está permitido en la ley el trabajo de diseminación, propagación, para que la gente conozca, pues, en un sistema democrático como el nuestro, entre comillas, la ley permite pues ese tipo de promoción, y es lo que estamos haciendo. Excelente. Ahora, usted habló de esos diputados que inmediatamente cambiaron de bandera, entraron y ya estaban a los par de meses, ya estaban viendo qué hacían. En su opinión, ¿cuál sería el proceso para que los guatemaltecos adquieran conciencia para elegir autoridades que no sean mafiosas y también que no entren a partidos políticos ese tipo de gente? ¿Qué proceso debería haber? En el tema electoral, Adrián, creo que hay algo muy, muy importante que tiene que impulsarse y que se logró ahora en una reforma de la ley electoral en El Salvador. Hay que recordar que en El Salvador van a tener elecciones para la Asamblea Legislativa salvadoreña en febrero del año entrante, y modificaron la ley y eliminaron las listas. Entonces ahora en El Salvador, como en muchos otros países del mundo, uno tiene derecho a ejercer un voto unipersonal. Entonces aparecen, por supuesto, en las listas el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, y uno tiene la facultad de votar dentro de un partido político, dentro de una lista, por la persona que uno quiere. Entonces uno puede votar por el número 3, por el número 7, por el número 9. No es como ocurre con nuestro sistema actual, que solamente entra el primero, el segundo y el tercero, y los demás quedan fuera. Entonces, es mucho más democrático para que los ciudadanos puedan realmente escoger a quienes quieren de diputados en el Congreso de la República. Ese es un aspecto muy importante que este Congreso debiera empezar a trabajar para impulsar la reforma a la ley electoral, y que eso se pueda hacer en la próxima elección. Ya solo con eso ya obtenemos una mayor garantía, no total ni completa garantía, pero una mayor garantía de que las gentes pues, que estamos llevando al Congreso son más idóneas. Hasta ahora no hay un nivel de responsabilidad o de vínculo entre el elector y el elegido. No vemos pues aquí en Guatemala una responsabilidad de los diputados, porque como no sabemos cómo llegaron o quién votó por ellos, en cambio con el voto unipersonal la gente puede decir, mire, yo voté por usted, ¿dónde está usted? Le quiero ir a hablar. O sea que hay mucho más conexión entre el elector y el elegido. Ojalá que el Congreso, no sé si les convenga a estos partidos tradicionales, no sé si les convenga esta reforma a la ley electoral, pues algo que todos los ciudadanos debiéramos también impulsar. La otra parte de su pregunta, Adrián, ¿cómo nos podemos blindar de que no haya este tipo de gentes que llegan son lobos con piel de oveja y en cuanto pueden se transforman, ¿verdad? Y eso es más difícil, pero sí ellos sabrán que si se comportan de esa manera nunca van a ser reelectos, porque la gente nunca va a votar por ellos. Ahorita ha habido desde 1985 diputados que se han colado ahí, aparecen en tercero, cuarto, quinto en las listas, y la gente ni sabe que están ahí, la gente vota por un partido político, llega gente al Congreso de la República que son bandidos tradicionales. En cambio, el voto unipersonal creo que va a ayudar, aunque el sistema, como aquí y en ninguna otra parte del mundo, pues puede
totalmente de ese tipo de abusos que se cometen en todas partes. Ahora, el tema de la corrupción también hay que recordar que es un problema global en toda Guatemala, está infiltrado en todas partes, en todos los niveles. Entonces es una lucha que tenemos que hacer, no solamente en temas de Congreso de la República, sino en muchos otros aspectos. Hay que recordar, por ejemplo, Adrián, a principios de este año, cuando se convoca a la sociedad civil de todos los departamentos para que presenten una lista, una terna de nombres para que el presidente de la República escoja al que va a ser el gobernador departamental. Me consta tristemente que en varios departamentos esa sociedad civil se acerca con los posibles candidatos y les dice: usted quiere aparecer en la terna, con mucho gusto lo colocamos ahí, pero ¿cuánto nos va a dar? O sea que de esa sociedad civil, que es la responsable de auditar, de vigilar, de supervisar todo el mundo en relación a temas de corrupción, son los más corruptos. Esto es solamente un ejemplo, Adrián, para señalar que los niveles, la infiltración de la corrupción está pues en todas partes. Entonces, no solo en el Congreso, sino que en todo lo demás también tenemos que hacerlo. Si no luchamos contra la corrupción, contra ese flagelo que nos ha destruido y corroído como sociedad, vamos a perder nuestro país, vamos a perder Guatemala. Entonces es una lucha realmente que nos corresponde a todos los ciudadanos. Sí, es el mecanismo. Entonces, si usted vio la serie esa de brasileña que se llama El Mecanismo, donde sabe todo lo de... Así es. Así es. El tipo que llegó a instalar el chorro de la puerta de la casa, desde ese hasta arriba estaba toda la corrupción. Infiltrado, cooptado, totalmente. Entonces, son cosas que tenemos que enfrentar, pues no podemos permitir que sucedan. Y también se enfrentan con actitudes o posiciones, por ejemplo, como la que yo adopté. En cuanto hay niveles de corrupción y no escuchan y no corrigen, pues los denuncia uno y se separa uno de ellos. Pues no puede uno seguir vinculado con este tipo de gente. Yo creo que si todos hiciéramos lo mismo, entonces podríamos avanzar en una buena dirección. Claro. ¿Qué opina usted de los primeros 10 meses o 9 meses de gobierno de Alejandro Yamatei? Bueno, el gobierno, cuando tomó posesión el 14 de enero, empezó a funcionar y un mes después le cayó esto encima, el tema de la pandemia del coronavirus. Y hay que reconocer que ningún gobierno, ningún presidente, ningún primer ministro estaba realmente preparado para esta situación. Incluso los gobiernos más sofisticados, más desarrollados, más avanzados del mundo sabían realmente cómo enfrentar esta pandemia. Entonces todo el mundo iba improvisando, iba tratando aquí y allá, todo el mundo aprendía de las experiencias de otros países. Y ahí pues yo creo que las primeras decisiones que tomó el gobierno para el aislamiento, para que no hubiera circulación, incluso el toque de queda, aunque fueron medidas un poco duras y severas en un principio, fueron necesarias porque no se sabía realmente el nivel de contagio de este coronavirus, si con solo respirar ya se contagiaba uno, que si uno tocaba una manecilla de una puerta de alguna que ya estaba uno contagiado, no se sabía. Entonces las primeras medidas fueron, esas medidas preventivas fueron oportunas. Sin embargo, después ya fuimos avanzando, cada uno fue aprendiendo un poco más y ya cuando se establece la ley de calamidad, que era necesaria, pero el problema es que ahí se cometieron una serie de abusos, se aprovechó de esta pandemia en beneficio de algunas personas y disculpe la palabra, la tengo que usar, Adrián, y disculpen todas las personas que nos ven y nos escuchan, la maldita corrupción. O sea que ahí se dedicaron al latrocinio, al robo, al asalto del erario público, aprovechándose de este estado de calamidad. Entonces es ahí donde empieza a degenerarse todo el proceso y donde se pierde el respeto, se pierde la legitimidad, se pierde la autoridad que pudo haber tenido un presidente o un gobierno en el manejo de la crisis. Entonces ya la gente ya no creía en muchas de las acciones o decisiones que se tomaban. También hubo errores, digo yo, de comunicación o de falta de comunicación, porque lo que había era no conferencias de prensa,
Primero salía el presidente todas las noches o cada 2 noches a decir, aquí estamos, esto es lo que estamos Los haciendo. domingos. Sí, pero no había posibilidad de hacer preguntas, no había Así es posibilidad cierto, sí estaba blindado. de haber un diálogo y todo. Ya después, cuando la cosa se complicó, entonces ya empezó a salir el ministro de Salud Pública, y cuando la cosa se complicó aún más, ya era el vocero, después ya sacaban los anuncios por escrito, ya no daban la cara. Pero nunca hubo realmente una conferencia de prensa en donde los medios de comunicación, que son los intermediarios entre la sociedad y el poder y el Estado y el gobierno, pudieran hacer preguntas o cuestionar, y eso nunca se dio. Entonces, eso también fue una falencia, creo yo, en este proceso de que no hubo comunicación, no hubo información, y eso dio paso también a muchas especulaciones, a muchas dudas, o sea que no fue un proceso transparente, y eso afectó mucho la credibilidad del gobierno en el manejo de la propia pandemia. Pero yo no creo que solo eso. Por ejemplo, el centro de gobierno. Pero, por ejemplo, ahorita está, por ejemplo, que se desaparecieron. Hay una confusión, 132 millones. Pues, ahí está usted hablando de otras cosas que son realmente terribles. La creación del centro de gobierno, que cumple funciones que le corresponden a la vicepresidencia de la República. Ese divorcio que existe entre el presidente y el vicepresidente, o sea, no se dirigen la palabra, una cosa tremenda, y entonces hacer sus funciones en esta forma es muy, muy difícil. Se nombra a la cabeza del centro de gobierno. En algunos países existen centros y a lo mejor es útil, pero eso pone ahí a la gente experimentada, capaz, responsable. Es un grupo como tanques de pensamiento, deberían ser el centro de gobierno. ¿Sí? Asesorando al presidente, que el presidente necesita ese tipo de asesorías y todo, pero no con facultades ejecutivas, y tampoco en manos de gente que no sabe, que no conoce, que están ahí por otras situaciones, otras circunstancias, y no están necesariamente para ayudar a gobernar. Y ahí vimos pues otro proceso de degradación, otro deterioro en el nivel de credibilidad del gobierno, y después ya aparecieron todos los demás actos de corrupción. Uno que no el gobierno actual tal vez no tenga nada que ver con ese, fueron esos 122 millones de quetzales que se descubrieron en la antigua Guatemala. A mí lo que me asusta mucho es la pasividad de los guatemaltecos. Ahí se descubren 122 millones de quetzales, y la gente dice, sí, corruptos, bandidos, van 120. La gente no se da cuenta de lo que son 122 millones de quetzales. Con razón no hay educación, no hay salud, no hay infraestructura. Con razón el país está como está. Y me dicen gentes que conocen de estas cosas que lo más probable es que esto sea solamente el tip del iceberg, que es mucho la punta del iceberg, mucho peor de lo que se ve y de lo que se ha visto. Y además está el tema de la famosa galleta escolar. Sí, esos. Mire, Adrián, el proveedor más caro, compra directa, unas horas aceleradamente antes de que se concluya el estado de calamidad, adjudican esa compra, fueron 14.600.000 quetzales. Y viene la ministra de Educación y dice, yo no estoy enterado, yo no pedí la galleta escolar, nadie me consultó. ¿Y galleta escolar para quién si no hay escuelas, si no hay niños en las escuelas? Entonces ahí hubo un ejemplo de cuando la sociedad civil, cuando hay acción realmente. Nosotros fuimos de los primeros en denunciar eso, y ha habido pues una denuncia pública de eso, de un abuso, de un latrocinio, de un robo, y por lo menos dieron marcha atrás en esa situación. Pero estamos viendo también el tema del seguro médico escolar. Este año se gastaron 200 millones de quetzales en un seguro médico escolar, y en el presupuesto del año entrante están incluyendo 316 millones de quetzales para el seguro médico escolar. En 2 años van a ser 516 millones de quetzales por un seguro que no existe, que es una estafa, que es una farsa. Yo he estado preguntando, Adriana, en todas partes, a nivel nacional, preséntenme a un niño, a uno que sea beneficiado del seguro médico escolar. Yo no sé si hay en Quetzaltenango hay niños o padres de familia que se han beneficiado de eso. Hasta ahora ni van a la escuela, pues. Sí, pero
O sea que es una realmente estafa. Yo creo que esto es como las aguas mágicas del gobierno de Otto Pérez Molina, las aguas mágicas de Amatitlán. El seguro médico escolar es exactamente lo mismo. El problema es que nos quieren ver cara de retrasados mentales, ¿verdad? Y que la gente no se da cuenta. Pero por supuesto que nos damos cuenta, y ahí viene también ese problema adicional de falta de respeto y de credibilidad hacia las autoridades, porque se están burlando de nosotros. Y ahora esta semana pasada, pues el director general de Caminos dijo que no sabía a dónde habían ido a parar 135 millones de quetzales y que le habían falsificado la firma. Después dice que ya no y que no se sabe. Y el ministro de Finanzas dice que el ministro de Comunicaciones y el director de Caminos son unos mentirosos, así dice. Esa es la situación del país. Y hoy es como un grupo de rufianes que se pelearon y como se pelearon, todo el mundo se puso. Es el caso del señor Felipe Arejos, diputado del Congreso de la República, que apoyaba al gobierno, estaba ahí con su bancada, todos ahí, pues, y de repente se pelea porque no le dan la tajada, no le dan las comisiones, no le dan los negocios que le habían prometido, ataca al señor Miguel Martínez, al presidente de la República, los trata de ahorcar en una reunión privada, finalmente se pelea con ellos y ahora él es el que presenta denuncias en contra del gobierno por estos actos de corrupción. O sea que ahí también hay el dinero, Adrián, la corrupción es realmente en todas partes y ahora vemos que el Congreso de la República aprobó en el presupuesto de este año, cuando se amplió, 6,000 millones de quetzales para el bono familia. Y hoy el gobierno dice que ya se terminó el dinero, que ya no hay dinero y que van a ser solamente 250 quetzales este mes en el bono familia. Muchas personas muy afectadas que no tienen trabajo, no tienen ingreso y que debiera por lo menos pagarles a estas familias lo que se había prometido en el bono familia. Ahí está el dinero, pues ahí fue aprobado 6,000 millones y entonces es cuando la gente pregunta, ¿y dónde está el dinero? Si fue aprobado, ahí está, ¿dónde está? Y ahorita en el bono familia lo quieren reducir y lo quieren rebajar. O sea que tenemos así una serie de hechos lamentables de corrupción. Y vea, es en todos los ministerios, en todas partes estamos viendo un latrocinio. Y eso forma parte, mi estimado Adrián, de ese proceso de generación en un país. Y usted conocerá, como conozco yo, a papás y mamás de todos los niveles sociales y económicos, desde la gente más humilde hasta condiciones económicas de las más elevadas. Papás y mamás que les dicen a sus hijos, andate de Guatemala, anda a estudiar fuera, anda a trabajar fuera, hace tu vida. Yo soy uno de esos. No, pero es el mensaje de los padres de familia. Yo se lo decía, aquí no pasa nada. Sí, mire, cuando en un país los padres de familia no creen que sus hijos tienen un futuro en el propio país, hemos llegado a unos niveles de confianza, falta de confianza en nosotros mismos, ya no creemos en nada, ni que nuestros futuros tienen un futuro en el propio país, y entonces entra la siguiente etapa, que es la que estamos sufriendo ahora. Como esto ya se hundió, esto ya se perdió, aquí ya no hay futuro, entonces entra la etapa del sálvese quien pueda. Entonces todo el mundo anda viendo, la gente, diputados, gente que está en el gobierno, esto es la última oportunidad, muchachos, aquí haciendo negocios, corrupción, tratando de salvarse ellos y sus familias. Sector privado no está invirtiendo porque no están las condiciones para generar trabajo y empleo, entonces el sector privado ya no invierte, mejor saca su capital para otra parte. O sea, todo el mundo anda viendo cómo se salva él y su familia, ya no estamos pensando en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Ya no hay una visión de país. Disculpe que le interrumpa, licenciado. En ese escenario caótico, porque es caótico, ¿por qué quiere ser usted presidente de este país? Bueno, no sé si usted sabrá que yo pues, fui diputado al Congreso, después periodista, fui diputado al Congreso de la República por la Unión del Centro Nacional, la buena, la original, pues la de Jorge Carpio. Fui reelecto en las elecciones del 85, reelecto en 1990, después fui presidente del Congreso de la República. ¿Usted fue constituyente? No, fui candidato, pero perdí por 300 votos, entonces no logré ser constituyente, pero trabajé muy de cerca con el partido y con muchas gentes que estaban trabajando ahí en la Asamblea Nacional Constituyente, y después fui embajador en los Estados Unidos y
Y después ya me inserté en el sistema de Naciones Unidas. Y ahí llegué a tener varios cargos. Llegué a ser secretario general adjunto de las Naciones Unidas. Fui jefe de un mecanismo para investigar el uso de armas químicas en la guerra en Siria. Fui 2 veces jefe de una misión para ir a pacificar a Haití en primer lugar y la segunda vez para atender a Haití después del terremoto, que fue terrible. Pero la mayor parte del tiempo fui subsecretario general encargado de todas las operaciones de mantenimiento de la paz. O sea, son esas misiones de cascos azules de militares que el Consejo de Seguridad envía a regiones y países del mundo que se han convertido en un peligro para la paz y la seguridad internacional. Voy a responderle a su pregunta de por qué decide uno participar, porque mi trabajo esencialmente era administrar estados en crisis y estados fallidos. Ese era mi trabajo. Y ahí tenía yo 130,000 personas bajo mis órdenes, casi 100,000 militares, 15,000 policías, un presupuesto más grande que el presupuesto de la República de Guatemala. Y cuando yo veo esos países que supervisé y que administré, 26 misiones tenía bajo mi responsabilidad, que todos esos países en algún momento de su historia hubo desarrollo, hubo riqueza, hubo Estado de Derecho, todo trabajaba, todo funcionaba. Y cada uno de ellos por diferentes circunstancias entraron en un proceso de degeneración que los convirtió en estados fallidos. Y cuando yo analizo eso, es exactamente ese proceso que Guatemala está siguiendo. Nos estamos ahí año con año, el checklist de cómo convertirnos en estado fallido. Entonces, yo ya viví el futuro Guatemala, yo sé para dónde vamos, porque los números no mienten, las cifras no mienten. Guatemala es el único país del mundo, no hablo de los que estén en guerra, el único país del mundo, imagínense ustedes lo que es eso, que ha retrocedido en todos los índices de desarrollo humano en los últimos 20 años. Hay más pobreza, hay más mortalidad infantil, más desnutrición crónica, menos trabajo, menos justicia, menos educación, menos salud, todos los índices de desarrollo humano somos los únicos del mundo que hemos estado retrocediendo. Entonces, uno no puede quedarse de brazos cruzados ante eso, entonces uno tiene que participar para cambiar el rumbo al país para que no vayamos a caer en un barranco, en un precipicio, que para allá vamos para un barranco, y si caemos en ese precipicio, de ese hoyo no se sale. Y eso tiene que ver, Adrián, con las primeras preguntas que usted me hizo sobre el mensaje de los Estados Unidos a los guatemaltecos y a Guatemala en general. Los Estados Unidos ven que estamos avanzando hacia un precipicio y ellos han dicho, no lo vamos a permitir, pongan su casa en orden o lo vamos a poner nosotros. Entonces, yo lo último que quiero ver es tropas extranjeras en Guatemala para pacificar y estabilizarnos. Entonces, asumamos nuestras responsabilidades. Esa es la razón, Adrián, por la cual yo estoy participando. Yo ya no lo hago por mí. Yo lo hago obviamente, digamos, con humanista, pues, hubo una equivocación, es de humanos tener equivocación, de que estos diputados se vendieron, lo que usted nos contó al principio de la entrevista. Me imagino que ahora usted está utilizando un tipo de filtro para conocer más a la gente. Sus bases en Quetzaltenango, ¿quiénes son los personajes que lo están apoyando? Si usted está viendo, los está estudiando mejor. ¿Y cómo hace para filtrar a la gente que lo apoya ahora? Por lo que contó. Lo importante es usar un chicote y la advertencia a tiempo. Cualquiera que se desvíe, cualquiera que caiga en esas trampas de la corrupción va a sufrir las consecuencias. O sea, esa advertencia es muy importante. El filtro, como le dije, a veces es difícil porque hay lobos con piel de oveja que se acercan, pero todo el mundo tiene una historia, todo el mundo tiene antecedentes, todo el mundo ha tenido pues relaciones políticas, familiares, económicas, empresariales, entonces uno examina de mejor forma. También debo reconocer, Adrián, con mucha humildad, que durante la campaña o antes de la campaña pasada era difícil conseguir a candidatos a cargos de elección popular, porque el partido nos fue autorizado en enero del 2019, nuestra asamblea de postulación de candidatos fue en febrero e inmediatamente después se inició la campaña. No hubo mucho tiempo para escoger buenos candidatos y cuando llegábamos a los municipios a buscar candidatos a alcaldes y consejos municipales, pues los mejores ya estaban colocados en otros partidos políticos. Entonces empezamos tarde en ese proceso, en cambio ahora tenemos bastante más tiempo y tenemos el privilegio de poder escoger a quienes son los mejores en cada municipio y en cada departamento. En Quetzaltenango no hay un coordinador departamental definido todavía, hay varias personas que están colaborando, trabajando,
Los coordinadores departamentales y regionales no pueden ser candidatos a cargos de elección popular. Eso es un requisito para que no lleven agua a su molino cada uno, sino tienen funciones puramente administrativas que quiere participar. O sea que ya vamos a empezar en las próximas semanas con el proceso de confirmación de esos liderazgos a nivel nacional, o sea, los municipios, porque no solamente nosotros estamos ahí identificando a esos buenos liderazgos, sino hay muchos otros partidos, otros posibles candidatos que están recorriendo el país y hablando con candidatos, posibles candidatos a alcaldes y diputados. Entonces no me quiero quedar igual que la vez pasada a última hora, sino que vamos a ir avanzando en la identificación y en la confirmación de esos liderazgos. Utilizamos el criterio de las 5 R's, 5 R's públicas y hay una R secreta, las 5 R's públicas para identificar a los posibles liderazgos y candidatos a alcaldes. Es gente que tenga en su municipio, que tengan reconocimiento, creo que tengan también reputación, que tengan redes en sus comunidades, en sus aldeas, con mujeres, con jóvenes, que tengan recursos, porque nosotros no pedimos dinero, derecho de piso a cambio de que sean candidatos, pero que tengan suficientes recursos para empezar pues a trabajar y finalmente que estén dispuestos a dar resultados. Esa es la última R pública y está la R secreta, que es la R de la reforma. No la reforma San Marcos, sino la reforma, la avenida de la Reforma en la ciudad de Guatemala, donde está la embajada americana, porque ahí también es otro filtro de que no pueden aparecer ninguno que esté vinculado a hechos de narcotráfico o de corrupción. O sea que hay formas ahí, maneras de ir creando pues esos mecanismos de filtración. De filtración. Tengo una pregunta que me llegó aquí de un lector o de un televidente, un cibernauta es la palabra ahora. Es decir, cómo ha cambiado este negocio, es increíble. Antes hacíamos periódicos, después pues, bueno, un cibernauta dice que la pregunta de cuando yo le dije por qué quería ser presidente no era básicamente sobre su biografía, sino cuál es la motivación real de llegar a ser presidente. Precisamente fue el tema, yo quise llegar a concluir de que precisamente por esa experiencia y por ese trabajo, sobre todo como subsecretario general de la ONU, que mi trabajo era administrar estados en crisis y estados fallidos. Yo no quiero que Guatemala se convierta en un estado fallido o un estado en crisis. Entonces, habiendo pasado por esa experiencia, esa es la motivación que yo tengo de participar para hacer lo necesario para cambiar el rumbo del país y que no nos convirtamos en eso que me tocó administrar. O sea que yo ya pasé por todo eso y no quiero que Guatemala llegue a avanzar. Por eso mencionaba no solamente aspectos de mi carrera, en mi trabajo, sobre todo en Naciones Unidas, pero era importante mencionarlo porque precisamente por ese trabajo y ese mi contacto con estados fallidos y estados en crisis, que es cuando me nace a mí esa preocupación y esa angustia, digo, yo no puedo permitir que esto suceda aquí en Guatemala y tenemos que hacer lo necesario para cambiar el rumbo al país. Esa es la verdadera motivación. Yo ya no lo hago por mí, yo lo hago por mis hijos, por mis nietos, por los jóvenes de Guatemala que merecen un mejor país que el que hemos construido hasta ahora. Claro. Como un licenciado, con todo respeto, activar o mantenerse de arriba para abajo requiere un esfuerzo económico. ¿Quién subvenciona o cómo hace usted para hacer esto? Bueno, yo tengo una jubilación y una pensión, y entonces de eso como, y de eso pago la electricidad y pago todos los gastos normales, o sea que ya en la casa solo estamos mi esposa y yo. Ya los hijos pues ya están grandes, ya tienen sus propias vidas, tienen su propio trabajo, etcétera. Entonces ya los gastos son menores. Y en temas de actividad política, durante la campaña pasada, como mencioné anteriormente, nadie vio ni propaganda, ni vallas, ni publicidad nuestra o mía. Yo lo que hacía era caminar con una pancarta. Esa pancarta me costó 33 quetzales y 79 centavos. O sea, mandé a comprar unos tubos de vinil, 4 codos y una T, y con eso caminé por el país, tratando de demostrar también que dentro del marco constitucional y legal, sin hacer apelación a los extremos, que las cosas pueden ser diferentes y distintas. Por supuesto, propuestas como las que hice de no presentar diputados al Congreso de la República, a ninguno que hubiera sido diputado en las 3 últimas legislaturas, la gente quería algo nuevo y diferente. Mi propuesta también de retirar a Guatemala el Parlacén,
porque Guatemala tiene 22 diputados en el Parlacén, cosas que muchas veces muchos de los guatemaltecos no conocen. Guatemala tiene 22 diputados en el Parlacén y cada uno de ellos gana 50,000 quetzales al mes y no hacen nada. Y cada uno de ellos gana 600,000 quetzales al año y no hacen nada. Entonces, mi propuesta de retirar a Guatemala el Parlacén fue el que nos fue dando pues aliento y apoyo y respaldo sin necesidad de compromisos financieros ni nada. Y entonces, cada vez que salíamos, cada quien ponía su carro, su gasolina, su hotel, su comida, y en esta fase estamos también nosotros en este momento. O sea, no se hace falta grandes capitales ni grandes compromisos para poder llegar al corazón de la gente. Y sin un centavo partido por la mitad, con ese tipo de campaña distinta y diferente, logramos un tercer lugar muy honroso. Y sobre esa base de ese patrimonio de más de 500,000 de votos, estamos construyendo la otra fase. O sea, hay mucho trabajo de voluntariado también el que se hace. Excelente, sí, muy bien. Quisiera, un tema que siempre ha tenido mucho rating en estos 5 meses que hemos propiciado estos diálogos y que han, en esta misma plataforma han habido todo tipo de gente, artistas, políticos, todo tipo de gente. Hay muchos conocedores del problema de los pueblos indígenas en el país y que eso nos ha traído, pero bastante rating. ¿Cuál es cuál es su opinión en el tema de los pueblos indígenas? ¿Cuál es el planteamiento para poder salir de la pobreza y que los respeten? Porque los pueblos indígenas están abandonados, pues. Están Totalmente. Sí. ¿Cuál sería su visión? Primero es un reconocimiento, una inclusión, una incorporación. En el último censo que se realizó a nivel nacional, el 59 punto algo por ciento, el 60% de los guatemaltecos se declara miembro de un grupo indígena, se declaran indígenas, el 60% de la población. Y cuando uno ve un gobierno como este, ahí en todos esos ministros no hay un solo indígena, ningún indígena viceministro, director general. O sea que incluso en esos aspectos no estamos cuidando esa relación que debemos tener de incorporación, de reconocimiento de los pueblos indígenas en Guatemala. Y hay, le digo, como usted conoce también, en el mundo indígena hay profesionales de primerísimo nivel, maestrías, doctorados, gente extraordinaria que podrían ser ministros y funcionarios de Estado, pero no se les reconoce y no se les incorpora y no, o sea, no hay ese aspecto pues de inclusión, y eso pues ha generado problemas de división, que vamos avanzando pues en un mundo paralelo, y Guatemala es lo que es, y Guatemala, el 60% de la población es indígena, y el gobierno tiene que representar eso, no puede ser otra cosa que eso. Entonces yo creo que en aspectos incluso de trabajo, de incorporación, ahí debieran estar, cosa que no se ha hecho hasta este momento. Vemos también que los presupuestos, debido a la corrupción también, no vemos desarrollo en las áreas rurales del país. Miren, yo he estado en escuelas donde el piso es de tierra, los niños se sientan en troncos de árbol, los techos de lámina donde se cuela el agua. El Ministerio de Educación hace 3 semanas anunció que hay 10,000 escuelas en Guatemala sin agua, sin agua. O sea, pero por seguro. Pero entonces, los alumnos es 122 millones de quetzales que descubrieron esa caleta antigua. Con razón estamos como estamos, pues. O sea, no hay educación, no hay salud. Mire, ¿no hay forma de actuar legalmente sobre eso, licenciado? Es que no es cuestión de forzar legalmente nada, es de conciencia, de reconocimiento. Guatemala tiene una gran mayoría de población indígena y es cuestión de incorporación, de reconocimiento. O sea que se pueden pasar muchas leyes, pero yo creo que no hay necesidad de eso cuando hay una conciencia política al respecto. Pero hablando de educación, usted sabe que Guatemala es el país de América Latina y de toda la región, incluyendo Haití, que menos invierte en educación. Es escasamente el 2% de nuestro Producto Interno Bruto, cuando Costa Rica rebasa el 7% de su PIB, de su riqueza en educación. Guatemala no está invirtiendo en educación. Vimos los resultados de la evaluación del año pasado que se hizo por el Ministerio de Educación. Colegios privados y escuelas públicas. Solamente 6 niños de cada 100, primaria, secundaria y diversificado.
Solamente 6 niños de cada 100 pasan los exámenes de matemáticas que les corresponden. Solo 8 niños de cada 100 pasan los exámenes de lectura del grado correspondiente. Esa es la calidad de educación que estamos dando a los niños. No estamos brindando oportunidades, no van a ser competitivos en la vida. O sea, ahí tenemos también que enfocarnos pues, en temas de educación que beneficie a todos los guatemaltecos sin distingos. Entonces, y las áreas rurales pues están abandonados, no hay infraestructura, no hay los puestos de salud abandonados, o sea, que esa es una triste realidad también. Entonces, esas dos Guatemalas que viven de espaldas una de otra, eso tenemos que revertirlo, hacer un acto de contrición, reconocer que la actitud, la forma de trabajar no ha sido la correcta y que tenemos que revertir eso para que el Estado esté al servicio de todos y no solamente al servicio de algunos. Claro. Estaba leyendo aquí los mensajes de varias personas y César Rojas, personaje que salteño muy conocido, pregunta si usted se adhiere a hacer una nueva asamblea constituyente para reformar la Constitución. Habría primero que plantearnos qué son los aspectos de la Constitución que queremos reformar. Por ejemplo, en el tema electoral, haría falta una reforma constitucional para cambiar el sistema de los distritos electorales. Eso está vinculado al voto unipersonal que hablábamos anteriormente. Si no se reforma la ley electoral, que es una ley de rango constitucional, no vamos a poder avanzar en ese proceso de democratización. Acabamos de ver en Chile también esa consulta para que el pueblo chileno sea convocado. Ahí dieron el sí o el no para una nueva Asamblea Nacional Constituyente, dieron el sí, tienen que convocar en pocos días a esa nueva Asamblea Nacional Constituyente y ahí se establece la paridad. Los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente tienen que ser mitad hombres y mitad mujeres. Y además se da una cuota especial obligatoria para los mapuches, que es el grupo indígena en Chile. Entonces hay formas también de ir avanzando en esa dirección. Yo creo que en Guatemala primero tendríamos que identificar cuáles son los aspectos de la reforma constitucional que nos convengan a todos. Y como estamos divididos y polarizados, es difícil en este momento impulsar algo así y por eso yo siempre he propuesto y he hablado de un ABC, un acuerdo básico de consenso en donde nos pongamos de acuerdo todos los grupos ideológicos, todos los partidos, toda la sociedad en lo fundamental de que la Guatemala que queremos, aunque tengamos diferencias de opinión sobre algunas otras cosas, pero hay aspectos fundamentales que tenemos pues que sobre los cuales ponernos de acuerdo. Incluso el tema del reconocimiento, la inclusión y la participación de ciudadanos indígenas en la administración pública. Si no se logra esto de manera democrática y de manera espontánea, entonces habrá que crear un mecanismo que podría ser una reforma constitucional para crear las cuotas, para que esa representación real guatemalteca tenga esa participación. No hay necesidad de llegar a eso, pero si hay todavía resistencia de algunos grupos y de algunas personas para hacerlo, para lograr esa incorporación, tendríamos que impulsar una reforma constitucional también. O sea que depende cuáles son los temas y el momento político también. Una reforma constitucional en este momento, convocado por este gobierno y convocado por este Congreso, no tendría ninguna credibilidad. O sea, la gente lo vería como una cortina de humo, como otro distractivo. No vería yo pues la utilidad de hacerlo en este momento. Tal vez habría que esperar un poco, tal vez el nuevo gobierno para avanzar en ciertos aspectos. El licenciado Aceituno pregunta, ¿cuál es su criterio en relación al poder fáctico que en ocasiones causa daño al Estado por intereses particulares? El poder fáctico es la mano peluda, es esa mano peluda que está ahí atrás, que manipula y todo, y que se ha ido transformando. Había un poder fáctico económico, había un poder fáctico militar, y ahora ese poder fáctico, ya como hablábamos anteriormente, Adrián, es toda la corrupción y sobre todo el narcotráfico.
El narcotráfico está presente en todas partes. Tenemos narcodiputados, narcoalcaldes, la influencia del dinero en la vida diaria, eso tergiversa toda la economía del país. Entonces está ese nuevo poder fáctico que es esencialmente de influencia económica y política también en la elección de candidatos a cargos de elección popular, alcaldes, consejos municipales o diputados. O sea que el narcotráfico ha ido avanzando, penetrando, infiltrando todas nuestras instituciones, y ese para mí es el nuevo poder fáctico más poderoso que cualquiera que hubo anteriormente. ¿Qué hacer con la deuda generada por la pandemia en la próxima administración? Es otra pregunta también del público. Sí, esa deuda ahí va a estar, no solamente la próxima administración, sino que serán nuestros hijos y nuestros nietos que vamos a estar pagando por esa deuda. Yo no le tengo miedo a estas deudas siempre y cuando el dinero se utilice de buena manera, que no se utilice para beneficio de unos cuantos, siempre y cuando no haya corrupción. Sin embargo, hemos visto últimamente que el Congreso de la República le otorgó al Ejecutivo una enorme cantidad de dinero, aprobó préstamos internacionales, o sea, amplió el presupuesto de la República, pero estamos viendo que ese dinero no está llegando a donde debe llegar. Hablábamos pues del bono familia, que ahí se aprobaron 6,000 millones de quetzales, y hoy el gobierno anuncia que qué pena con usted, ¿verdad? Ya solamente vamos a poder entregar 250 quetzales, cuando los recursos ahí están, ahí fueron aprobados. O sea que hacer ampliaciones presupuestarias o asumir deudas con instituciones financieras internacionales, con el Banco Mundial, con el BID, con el Banco Centroamericano de Integración Económica y otros, para robárselo, eso también es terrible, tiene consecuencias nefastas para el desarrollo del país. Pregunta aquí la periodista Lepe, ¿cómo garantiza la seguridad integral de las mujeres? Bueno, en Guatemala, como sabemos, no existe justicia. El 98% de los asesinatos y homicidios y femicidios en Guatemala quedan impunes. O sea que es todo el sistema el que no está protegiendo pues a las mujeres y a otros ciudadanos. Un asesino tiene 98% de posibilidades de que nunca lo capturen y que nunca le pase nada. O sea que la protección de la mujer también tiene que estar involucrado en eso. Faltan temas de educación también, unidades de despliegue rápido para protección de la mujer que no se han establecido. O sea, hay formas urgentes de poder respaldar, apoyar a las mujeres antes de que, pues, para evitar secuestros o violaciones o abusos, pero también tiene que ver con esa capacidad integral del Estado en temas de justicia, en temas de operativos también, para que el Estado esté ahí listo para ayudar a las mujeres. Y no solamente las mujeres, o sea, ellas son las grandes víctimas, por cierto, de esta falta de Estado de Derecho y falta de justicia en Guatemala. O sea, ellas son las mayores víctimas, pero también hay muchos otros sectores. Hemos visto cómo se han multiplicado, bueno, no sé si multiplicado, pero ha habido un aumento en el tema de secuestros de hombres y de mujeres. Sí, ese es el tema también. Incluso algunos que han fallecido. Entonces, todo esto es un tema pues integral que la mujer, tema prioritario por supuesto, pero hay muchos otros sectores de la población también afectados por esta ausencia de Estado de Derecho en el país. Dice Luis Samarac Zacarías, todas las instituciones del gobierno están colapsando porque nuestro sistema institucional está podrido, porque todos quieren robar en cualquier institución. ¿Cómo puede usted contrarrestar y poner candados en las diferentes instituciones de gobierno para que ya no haya corrupción? Primero es con el ejemplo y con un gran chicote. La advertencia a tiempo. No se va a permitir que absolutamente nadie esté involucrado, ni que se sospeche de nadie en el gobierno que esté involucrado en temas de corrupción. Esa advertencia a tiempo y el ejemplo de que si alguien está involucrado eso, se le destituye, se le enjuicia, se le procesa y se le castiga. Y como en Guatemala no ha habido eso, no ha habido ese tipo de persecución en contra de los corruptos, no se han establecido esos ejemplos, eso ha dado pábulo para que la gente pueda hacer lo que se le dé la gana.
Todavía cuando estaba la CICIG en Guatemala, pues todavía había algún tipo de temor y algún tipo de miedo. Y bueno, si yo me involucro en temas de corrupción, a lo mejor me van a capturar. Y ahorita ya no existe ese miedo. Entonces tenemos que crear esa posibilidad de persecución, de advertencia, de chicote, para que la gente entienda que no están ahí para servirse a ellos mismos, están ahí para servir a los demás. Y aquel que quiera hacer dinero y negocios, pues muy bien, es muy legítimo que se vaya a su casa a hacer sus negocios por otro lado, pero no pueden ser funcionarios de Estado. O sea, yo creo que sin ese ejemplo, sin ese chicote en la mano, pueden haber todas las leyes del mundo, todas las legislaciones, todos los reglamentos, todas las cosas, y no vamos a lograr mucho. Esa actitud principal que venga de arriba hacia abajo puede ayudar mucho en la lucha contra la corrupción. Excelente. Hay otro tema también que aquí están preguntando Marco Antonio Lorenzana. Yo he pensado que las guerras ahora van a ser las guerras, creo que las grandes migraciones, porque en todo el mundo hay migraciones en los tres continentes. En los continentes tenemos el problema de la migración, ¿va? Entonces pregunta él, ¿qué propuesta hay con relación a los migrantes? Nosotros representamos un sector importante para la economía de Guatemala y nunca el país nos ha reconocido. Estamos ya, yo lo he advertido desde hace ya varios años, ya estamos en una nueva era de grandes migraciones a nivel mundial. No solamente en América Latina o hacia Estados Unidos, pero lo vemos de africanos hacia Europa, en Asia. O sea, estamos viviendo pues una era de grandes migraciones. Si no fuera por los migrantes guatemaltecos que se vieron obligados a salir del país por temas de seguridad o por temas económicos, si no fuera por las remesas que ellos envían, Guatemala estaría en total y absoluta quiebra. No habría dinero en circulación, si no fuera por los migrantes. Entonces ahí tenemos que tener también un gobierno que apoye, respalde allá en los Estados Unidos también a la comunidad migrante para tratar de evitar los abusos que se hacen. Muchos inmigrantes ilegales que los separan de sus padres y de sus niños, ponen a los niños menores de edad en jaulas. Estaba una noticia, creo que leyendo el día de ayer, hoy en la mañana, que hay una enorme cantidad de niños que o están desaparecidos o no aparecen los papás, o sea que están totalmente desconectados por esa actitud del gobierno de Trump de separar a los padres de sus hijos, lo cual es un delito, es una violación a los derechos humanos fundamentales. Entonces, el tema de la migración necesita primero un reconocimiento, un apoyo, un respaldo. Yo he hablado mucho sobre la creación de un banco del migrante, que no sea un banco estatal, sino que los propios migrantes, con el dinero que están enviando al país, pueden ir constituyendo un patrimonio, acciones y que les ayudan a ellos también para desarrollar sus negocios, y que todo el dinero que envían a Guatemala no se desvanezca solamente en construcciones, sino que también se utilice para temas de producción, de productividad, de educación, y el tema de un banco donde ellos puedan tener sus acciones. Para eso es un patrimonio también importante para desarrollarse económicamente. Y el apoyo que hay que dar también en los Estados Unidos. En los últimos años se han abierto varios consulados en varios lugares de los Estados Unidos donde hay una alta concentración de migrantes. Algunos consulados son muy buenos. La gente que trabaja ahí es muy responsable, muy correcta, muy decente, y en otros consulados no es el caso. Hemos tenido denuncias de abusos, de falta de cortesía, realmente de una actitud totalmente de desprecio a los migrantes. Entonces, escoger a ese personal adecuadamente también es importante, y también incorporar a los migrantes a las decisiones políticas en Guatemala. Ya los partidos políticos debieran tener filiales y organizaciones y tener candidatos al Congreso de la República de los migrantes para que también tengan su voz en las estructuras políticas del país. Claro. En su caso, por ejemplo, esta es como la cuarta marcha que viene de Honduras. Si usted fuera en este momento el ministro de Relaciones Exteriores, ¿cuál sería su actitud? ¿Las dejaría pasar? ¿Los para? ¿Qué habría que hacer en esa parte, y con su experiencia que ha tenido usted también en la ONU?
Los migrantes que vienen de Honduras también son un peligro para la salud de los guatemaltecos, porque no están cumpliendo con los protocolos, no han sido vacunados, no se sabe si traen el COVID o no lo traen. Pues más que todo es el problema sanitario con el cual estamos enfrentados. Guatemala está haciendo grandes esfuerzos, toda la sociedad, las comunidades, para cuidarnos nosotros de la contaminación del COVID-19. Y vienen todos estos migrantes que entran así en grandes grupos sin cuidarse, y lo más seguro es que muchos de ellos vengan pues ya contagiados. Eso es un peligro para nosotros. Habría que ir a la fuente de estas quienes están organizando, quienes están financiando, quienes están detrás de estas migraciones, que no son espontáneas tampoco. Entonces, el mensaje es dual. Primero, no permitir el ingreso a Guatemala a ninguno que no haya pasado su test o examen que demuestre que no tiene ninguna contaminación. Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Porque vienen así en grandes grupos y ya avanzan, y hay policías y hay puestos de seguridad y todo, y avanzan y no se detienen ante nada. Entonces, por eso tenemos que ir a la fuente. ¿Quiénes están detrás de esto? Hablar con el gobierno hondureño también, para que ellos hagan su parte, y hablar con el gobierno de Estados Unidos, porque Estados Unidos nos pone toda la carga a nosotros, controlen, vigilen, paren, pero tampoco nos están ayudando para poderlo hacer. O sea que esta es una responsabilidad compartida de, en este caso, Honduras, de Guatemala y México y de Estados Unidos. Mientras no haya una aproximación, una solución integral que involucre a todos estos países, no lo vamos a poder enfrentar. Hay que reconocer también que la migración, el deseo de uno de viajar, de instalarse en otro país, es un derecho humano. Entonces, pero a veces se manipulan estos derechos humanos en beneficio pues, de algunas causas inconfesables. Entonces, el análisis de la fuente, el origen de estas migraciones forzadas también debe analizarse. Ok, tenemos 1 minuto, tenemos 1 hora y 8 minutos de estar conversando. ¡Wow! El tiempo vuela, el tiempo vuela. Yo no tengo límite en esto. Esos son los medios. No sé si usted quiera participar con minutos más. Yo tengo preguntas. Un par de preguntas más por ahí. También no queremos aburrir al auditorio y a las personas que tan amablemente nos han seguido y nos han escuchado y visto. Entonces, yo creo que ya debiéramos ir ya cerrando, por respeto precisamente a estas personas. Ok, me gustaría saber cuál es su... Señores, yo hablo y hablo, pero no se trata de eso, sino que también ¿Cuál sería, cuál es su visión respecto a la minería? Yo soy eminentemente democrático. Yo visito comunidades, municipios y donde hay minas, y les pregunto a todos, desde el alcalde, concejales y síndicos municipales, empresarios, campesinos, les pregunto a todo el mundo, y en muchos municipios estamos contentos, me dicen, estamos satisfechos, las regalías las pagan, o sea, nos estamos beneficiando, hay empleo, hay trabajo y todo. Hay otros municipios donde ni siquiera hay minería todavía, hay posibilidades o intentos de crear una mina, y le pregunto a todo el mundo y todo el mundo se opone, desde los alcaldes, de los profesionales en ese municipio, o sea, todo el mundo se opone. Entonces, lo que tenemos que hacer es consultarle a la gente. Aquellos municipios donde los propios ciudadanos consideran que es bueno, que les beneficia, que les ayuda para el desarrollo personal y comunitario, pues es decisión de ellos. Y aquellos municipios que consideran que no les trae ningún beneficio, pues no se hagan, no se pueden forzar las cosas. También hay que reconocer que las regalías para el Estado de Guatemala, desde el gobierno de Álvaro Arzú, que eran de 5%, que eran bajas, se bajó al 1%. Y esas son recursos naturales no renovables. Se van y nunca regresan. Entonces, una regalía del 1% me parece un abuso, me parece una barbaridad que eso esté sucediendo. Y entonces eso también tendría que aumentarse y subirse para beneficio sobre todo de las comunidades. Esos son recursos que nunca van a regresar, se van y nunca regresan. Entonces ese nivel de regalías realmente me parece un 1%, me parece un absoluto abuso. Bien, bueno, para finalizar, licenciado Mulet, ¿a quién le va? ¿A Biden? ¿A Trump? Y en el caso
que quedará uno de los dos? ¿Van a haber muchos cambios en Guatemala o continúa igual la política? Yo como no soy ciudadano americano y no voto en los Estados Unidos, entonces no voy por ninguno de los dos. En Guatemala hemos sido contagiados por esa política norteamericana. Usted es republicano, usted es demócrata, va por uno, por el otro. Miren, esto no es el Barça ni el Real Madrid, pues, o sea, no. Esa identificación, nosotros tenemos que pensar en lo que a Guatemala le conviene. Y como dijimos anteriormente, cualquiera que sea el resultado, gane el señor Trump o gane el señor Biden, los efectos para Guatemala van a ser exactamente los mismos, porque la preocupación de los dos partidos, demócratas y republicanos, es compartida. Los dos partidos están profundamente preocupados por la situación en Guatemala y aquí van a venir acciones y presiones y recomendaciones y políticas americanas, cualquiera de los dos partidos que gane, en relación a para que Guatemala no se convierta en un estado fallido, pues, como hablábamos anteriormente. Eso es la gran preocupación de los Estados Unidos, de los dos partidos. O sea que yo no veo mayor diferencia. Por supuesto, uno tiene su corazoncito, y cuando uno ve que en este gobierno americano, la forma en que tratan a los migrantes, en que separan a los padres de los niños, que los meten en jaulas, o el tratamiento que se le da a las mujeres o a las minorías en este gobierno, pues son elementos que tampoco no generan mucha simpatía, pues, para el señor de color naranja. Entonces, pero los efectos para Guatemala van a ser exactamente los mismos. Los mismos. ¿Y le iba al Barça o al Real? Yo soy Barça. Barça. Sí, mi apellido Mulet es de origen español, catalán, entonces el Barcelona, por supuesto, Cataluña, por aquí vamos. Perfecto. Entonces le gusta la música de Juan Manuel Serrat. Ajá, muy bien. Muy bien. Mediterráneo. Bueno, entonces quiero agradecerle mucho que haya aceptado la invitación. Muchos jóvenes de allá, Baltasar Pez me dijo, mira, sería bueno que ¿cómo se llama? Que entrevistaras al licenciado Mulet, y luego vino la periodista, mire, sería bueno. Y claro, aquí somos abiertos, de mente amplia, no nos ponemos ningún antifaz y somos transparentes. Gracias por haber aceptado la entrevista y nos quedaron muchas dudas por sus conocimientos también, pues porque su currículum es importante. Y a los que nos están viendo, por favor, ¿quiere despedirse, licenciado? Solamente un agradecimiento a usted y a todas las personas que tuvieron la paciencia de escucharnos y de vernos durante más de una hora. Un saludo muy, muy cordial para cada uno de ustedes. Muchas gracias, Adrián. Y a todos los que nos están viendo, les deseo un buen fiambre. Hay que comprar flores, no para llevarlos a la tumba, sino que hay que comprar flores para llevárselos a los vivos, para consumir las flores, no dejar que se mueran en esta época. Si no las podemos llevar a la tumba, llevémoslas a casa, esposa, mamá, en vida hay que dar las cosas. Ojalá podamos tener un fin de semana tranquilo. Cuídense, tapabocas, no salgan de su casa, no van a fiesta, y tratemos de evitar que esta pandemia crezca en el país por el bienestar económico, social, político, en general del país. Con permiso, buenas noches. Mi nombre es Adrián Velázquez. Gracias por vernos.